Muy buenos días, un cordial saludo a todos. Estamos aquí en un avance de Converge TV y tenemos como invitada en el día de hoy a la abogada Andrea Iglesias. Ella nos va a estar acompañando con un tema muy interesante en el cual hemos encontrado muchos vacíos por parte de los empresarios, y es el tema de las penalidades laborales, o es el tema de cuando una falta aparentemente sencilla o leve dentro del contexto empresarial se nos puede convertir en un delito, y en un delito que tiene penas, pueden ser económicas o incluso puede llevarnos a la cárcel, y esto se da en doble vía: lo puede cometer el empleado o lo puede cometer el empleador. Andrea, bienvenida, muy buenos días. Hola Lina, muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Contanos un poquito sobre tu firma antes de empezar. Bueno, pertenezco a la firma Iglesias y Vázquez Abogados. Somos un grupo de abogados que nos asociamos con la finalidad de brindar pues el servicio jurídico a nivel empresarial y personal. Nos especializamos en varias áreas del derecho, en el derecho de familia, derecho laboral, comercial, civil. Básicamente son las áreas que manejamos como especialidad. Yo en lo profesional llevo ya 15 años de egresada y de ejercicio profesional, y como alianza con Iglesias y Vázquez llevamos un año trabajando, aprendiendo mucho, con muchos procesos encima, con muchas dudas, resolviendo también muchas dudas a la parte empresarial, pues porque cada día surgen más casos, digamos, en particular, donde muchos empresarios no saben qué hacer, ni qué camino tomar, ni cómo manejar las situaciones con sus trabajadores, básicamente. Bueno, ¿se ha disparado más las demandas laborales o siguen estables o se han disminuido? Es un fenómeno de aumento. ¿Por qué? Porque hoy en día el Ministerio de Protección Social, del Trabajo, protege más al empleado que al empleador. Eso es como un fenómeno común que nosotros venimos analizando. Entonces, en ese sentido, un trabajador por cualquier circunstancia se siente que está siendo vulnerado en sus derechos, va al Ministerio de Protección Social y por cualquier razón puede iniciar un proceso ordinario laboral o una queja ante el ministerio, y esto eleva automáticamente las estadísticas, digamos, de procesos laborales. Pero Andrea, eso normalmente lo hace el empleado, ¿cierto? Sí. Pero el empleador también tiene derecho a hacer esto. Totalmente, el empleador tiene derechos también como el empleado. No es muy común que el empleador sea el que demande, el que inicie o que active el aparato judicial. Normalmente el que lo activa es el empleado, y el empleador le toca pues entrar a defenderse. El empleador, hay casos donde le toca tocar el aparato jurisdiccional en cuanto a fiscalía. ¿Por qué? Porque pues ve circunstancias en su entorno internamente donde las condiciones o ¿qué me fue la palabra? El actuar, pues las conductas, digamos, las conductas ameritan que lleguen a esas instancias. Un ejemplo de ellos es que el tema de acoso laboral, pues últimamente se ha vuelto pues un furor. En los colegios se habla de bullying, en las empresas se habla de mobbing, creo que es el término, y normalmente lo vemos entre compañeros o no lo vemos, lo determinamos, o sea, lo señalamos más fácil cuando se da entre compañeros de trabajo, o es que el jefe me está acosando. Como empresa consultora que nosotros somos, el Grupo Corporativo Vértice, que acompaña más de 350 empresas en todo el país, hemos visto mucho lo contrario. Actitudes que de alguna manera yo podría determinar como acoso laboral de empleados hacia sus empleadores. Pero el empleador, por miedo, o a que lo señale, le diga no tiene capacidad de liderazgo, cómo se deja influenciar hacia los empleados, asume ese rol callado y a veces permite que esto se extienda. ¿Por qué el empleador no acude a esas líneas que tenemos desde lo jurídico para defenderse en estos casos? Yo creo, Lina, que una de las razones fundamentales es por desconocimiento, por lo que tú manifiestas, y es muy común, es en la posición de la víctima. Entonces yo como víctima, como empleador, estoy siendo atacado en mi entorno laboral, en mi empresa, pero por evitarme un problema, porque detrás de un trabajador hay un mundo externo donde está siendo influenciado, donde lo están, digámosle en el término vulgar, le están dañando la cabeza para que venga en contra de este empleador. Entonces, qué miedo perder mi patrimonio, qué miedo enfrentarme a una demanda laboral y tener que incurrir de pronto en una sanción, en una multa que me imponga un juez laboral, o ante el Ministerio de Protección Social, que no siempre están a favor del empleador,
porque repito, son muy protectores de los empleados. Entonces este tipo de desventaja o de desprotección del empleador hace que muchas veces yo calle como empleador y lo que haga es que sencillamente lo que están haciendo hoy en día, dejo que termine el contrato laboral, simplemente no renuevo el contrato y renuevo mi personal constantemente. Lo que deberían hacer estos empleadores, y yo los exhorto y los invito, es a que también, como tienen sus derechos, ellos vayan a la oficina del trabajo, soliciten una asesoría con uno de los consultores de allá y manifiesten esta situación, denuncien, porque el acoso laboral es en ambas vías, en la vía del empleado al empleador y del empleador al empleado. En ambas se presenta con un agravante que cuando estamos hablando de los empleadores puede trascender la esfera de lo penal, es decir, si dentro de esas agresiones ya hay un ultraje, ya hay una conducta que esté tipificada, por decir algo, cuando sale a la luz pública o ellos manifiestan que es que el empleador es un estafador, que es un ladrón, son palabras que son degradantes, que son palabras que son agresivas contra el empleador y puede trascender la esfera penal. Muchas veces estas conductas conllevan a que el empleado, por venganza al empleador, te sustraigan información, se lleven información de la empresa, simplemente empiecen a hacer daños con el voz a voz sobre el empleador y hacerle una mala atmósfera, un mal ambiente en el entorno en que se muevan estas empresas. Bueno, y ahí acabas de tomar un tema que es vital en esta sección, y es cuando una falta laboral o una situación laboral ya trasciende y deja de ser un problema netamente laboral para convertirse en un delito penal. Entonces vamos a hablar desde las dos perspectivas, porque lo puede incurrir el empleador o lo puede incurrir el empleado. Entonces yo soy un empleado y cometo unas faltas laborales frente a mi reglamento interno de trabajo de la organización. ¿Qué tipos de faltas yo como empleado puedo decir, venga, yo le aplico mi sanción, pero también te demando penalmente? Es muy común en ese tipo de casos, Lina, la injuria y la calumnia. Sí. Entonces yo entre mis compañeros de trabajo digo, es que mi empleador, empiezo con términos muy vulgares a decir, es que es un estafador, es que es un abusador, es que es un violador, es que es un maltratador, es que es un acosador, es que es un ladrón, que es lo más común, y todo eso va generando un mal ambiente laboral. Ahora, cuando trasciende también el tema de las lesiones personales, se acalora la conversación, se llega al comité de convivencia laboral y digamos que en ese intento de un arreglo entre las partes hay un acaloramiento y se van a instancias de golpes, trasciende a la esfera de lo penal y este empleador puede irse para la Fiscalía General de la Nación y denunciar por unas lesiones personales si es que hasta allá llegan, exactamente. Otro caso, por ejemplo, se sustraen información de la empresa. O, por ejemplo, un ingeniero de sistemas. Me tocó vivenciarlo en una empresa. El hombre era el que le manejaba todos los software de la compañía al gerente. Resulta que el gerente le obligaba a que los software, obviamente tienen que ser software originales. Resulta que no eran originales, eran unos software piratas. Entonces le cayó la diana al empleador y por consiguiente eso traspasó a este empleado porque era una responsabilidad suya dentro de la compañía y nos fue a la esfera penal. Ese mismo trabajador manejaba las plantillas con las que la corporación enviaba las comunicaciones a sus clientes o a sus clientes internos, los mismos empleados, con fines personales. Entonces él utilizaba el membrete de la compañía para utilizar su propia publicidad. Eso es muy delicado porque eso es información exclusiva de la empresa y eso puede trascender a la esfera penal. Otro caso que nos llegó a la oficina. Mensajero, él tiene para su trabajo, le asignan un computador y en ese computador hay información de la empresa. Resulta que este mensajero cualquier día no volvió a aparecer, el muchacho tenía problemas de consumo de sustancias psicoactivas. Manifestaba a la empresa y la empresa con pesar, démosle la oportunidad, es que necesita, es que es un muchacho que le queremos dar la oportunidad, se sustrajo el computador, se lo robó. El empleador no quería poner la denuncia. ¿Y usted cómo va a despedir a este trabajador? Por una conducta gravosa hacia el empleador, que es un hurto, y no tiene la prueba. O sea, constituye la prueba. ¿Cuál es la prueba? La denuncia a la fiscalía. Entonces hay conductas de que el empleador tiene que estar muy atento y tiene que tener un equipo de trabajo que sea de su entera confianza para que sean ellos mismos los veedores de las conductas que están pasando internamente. Pues suele pasar también el tema del acoso sexual.
El acoso sexual que también se da en doble vía. es en doble vía, no solamente es el empleado el que sufre el acoso, muchas veces es el mismo empleador, sea hombre, sea mujer. El tipo de delitos, ahora el tema del feminicidio, entonces porque usted es mujer, entonces yo la voy a cargar, yo la voy a discriminar, yo le voy a emitir desvaloración a la persona. Es que usted, por decirte algo, las mujeres homosexuales, Sí. Es porque usted es homosexual, entonces usted tiene que hacer el trabajo de macho. No, es que eso no es, eso trasciende la esfera penal. Sí. Eso transfiere la esfera penal. Entonces hay que analizar muy bien. El Comité de Convivencia Laboral ahí juega un papel muy importante y deben tener suficiente conocimiento, una buena asesoría para analizar cada caso en concreto cuando trasciende a la esfera penal, porque normalmente uno se enfoca en la parte laboral, ¿cierto? Eso es lo que nos aboca. Vamos a mirar el tema laboral, si es una conducta que está tipificada en el reglamento interno de trabajo, si lo consideramos como una conducta grave, leve, bueno, ya el reglamento lo define, pero ¿hasta cuándo me trasciende esa esfera penal? ¿Y hasta cuándo yo tengo que tomar acciones? Porque si el empleador no denuncia, no ha pasado nada. Bueno, te voy a poner un caso, uno de los, digamos que a los usuarios o a nuestros televidentes más les ha tocado, es el tema de las mujeres en embarazo, ¿cierto? Porque en panorama general podemos decir que las mujeres en estado de embarazo son intocables ante la norma. Pero eso también ha llevado a que algunas mujeres que están en estado de embarazo digan, no, como yo soy intocable, puedo hacer y deshacer. Te voy a comentar el caso que tenemos en este momento con algunos de los empresarios, para que tú nos des esa orientación correspondiente. Tenemos la chica en embarazo, hurto es hurto, grande, mediano, pequeño. En un restaurante una porción de alimentos es constitutiva de hurto, y más cuando se ha hecho en reiteradas ocasiones. Se hizo un proceso de investigación con compañeros y demás, y se encontró que esta empleada venía sustrayendo periódicamente venía sustrayendo alimentos del restaurante. Una libra de pollo, posiblemente un chorizo, pero esto en el tema de comidas, pues sabemos que es insumo, porque eso va a implicar en las porciones, en la cantidad, en las ventas, un montón de cosas. Y esto lo hizo rompiendo las políticas que tenía la organización. Podríamos decir que hay un hurto continuado, ¿cierto? Podríamos establecer, pero como está en embarazo, yo le puedo hacer la acción de descargos, más no la puedo despedir. Pero si yo la sanciono en este momentico como empleada con una suspensión, después tampoco puedo retomar ese tema, porque entonces sería doble sanción. ¿Qué se debe hacer en estos casos, Andrea? En estos casos hay que separar el asunto penal o el asunto laboral. Para el asunto laboral, yo le digo a este empresario, váyase para el Ministerio de Protección Social y solicite el permiso para la suspensión para cada acción con este empleado, porque si bien es cierto, ellas gozan de un fuero especial, también es cierto que yo no me la puedo aguantar pues haciéndome el daño y haciéndome un detrimento a mi empresa, a mi negocio, ¿cierto? Porque entonces viene a ser el empleador el que va, en resumidas cuentas, que en término que no lo debería manifestar, alcahuetear esas conductas. Entonces yo voy ante el Ministerio de Protección del Trabajo, y le manifiesto al inspector esta situación y le pido autorización para esta suspensión de esta trabajadora, paralelo con la copia de la denuncia. Si yo no tengo evidencia, si una de las evidencias es mi denuncia, que aunque no se constituye en evidencia, es una razón por la cual yo puedo intentar esa suspensión con autorización del ministerio. Si yo no toco la fiscalía en ese tipo de actuaciones, no estoy haciendo nada, porque es que yo no soy quien para decir me está robando. Yo tengo que probarle a la fiscalía que me está robando. ¿Y cómo? Arrancando, denunciando la noticia criminal. ¿Cuál es? Me está robando. Tengo las pruebas, tengo los videos, tengo estos testigos, mire el detrimento aquí en mi inventario, y la fiscalía le iniciará su proceso penal. No porque esté en embarazo, ella es libre ante la responsabilidad penal. Ella le van a iniciar su proceso de investigación, van a llamar al empleador a que pida denuncia, todo ese proceso interno de fiscalía, y en última instancia, pues si llegan hasta allá, van a llegar a un juicio penal. Y eso puede venir a traer consecuencias en lo laboral.
Pero para concluirte, este empleador debe ir al Ministerio de Protección Social, denunciar la situación, colocar la denuncia en fiscalía y decirles, vea señores ministerio, ya interpuse la fiscalía, tengo este problema con esta empleada y está aforada por estar en embarazo, yo necesito que me autoricen para suspenderla y que me den las líneas de instrucción para esta persona. ¿Qué pasa? Entonces estas trabajadoras, como tienen ese fuero y lo saben, o estas personas, entonces muchas veces abusan del empleador. Es que usted no me puede decir que yo estoy en embarazo, o sea, que yo estoy en embarazo. Y hay un error también. De hecho, hemos visto casos donde se hacen, o sea, literalmente, y parece increíble, pero buscan embarazarse cuando están en miras de terminar un contrato laboral para que automáticamente se les renueve el contrato. Exactamente. Sí, con un agravante, Lina, mira, yo tengo un caso, o me consultaban un caso de los hombres. Entonces el esposo tiene la esposa en embarazo. Sí. Pero resulta, y él está aforado por esta ley que dice, la ley de, se me escapa el nombre, lo que te decía ahora, no los pueden echar en estado de embarazo. Ahora recuerdo y la manifiesto. Resulta que este empleado nunca manifestó, nunca denunció al empleador ni a sus compañeros que su esposa estaba en embarazo. Estabilidad laboral reforzada, no informó. Entonces, ¿qué ha dicho la Corte? No la pueden despedir, no lo pueden despedir ni a él ni a ella, siempre y cuando denuncien a su empleador. Entonces el denuncio no es simplemente decirle verbalmente, se debe curar en salud, notificar por escrito. Pero yo puedo decir, no, yo nunca me dijeron nada. Y en estos días llegó un caso, creo que fue esta semana que salió un caso de la Corte, donde la empleada nunca manifestó, entonces la iban a, fue un caso que consultaron en uno de los grupos que yo estoy de derecho laboral y dicen, la empleada inicia a trabajar y le hacen todos los exámenes antes del ingreso a la empresa. Resulta que cuando pasa los exámenes, entra a la empresa, resulta que estaba en embarazo. O sea, le hicieron los exámenes de ingreso después de haber ingresado. Exactamente. Primer error. Estaba en embarazo. Entonces resulta que ahora, ¿qué pasa? Que está en embarazo. Hombre, ¿cómo es posible que yo no me percate antes de vincular a una persona que todos los exámenes estén en regla? Porque es un riesgo que yo voy a asumir como empleado, ¿cierto? Yo tengo que someterme a ese riesgo. Bueno, lo acepto o no lo acepto. Muchas veces para la mujer se volvió complicado embarazarse y empezar a buscar un trabajo porque es una limitante, porque a los empleadores les da temor esa licencia de maternidad, porque ya no son 3 sino son 6 meses. Entonces son 6 meses donde yo tengo que estarle pagando nómina y contratar a otra persona para que me la reemplace. Entonces el embarazo tiene que ser denunciado por escrito al empleador o con testigos. ¿Qué le pasó a este muchacho? Nunca denunció y tampoco le comentó a sus compañeros. Y si le comentó, en el momento de constituir la prueba del testimonio, todos se retractaron. Ah, no, yo no sé nada. Claro, están cuidando su trabajo. Pero entonces, si no denunciamos, si la persona no denuncia al empleador, pues el empleador no está obligado a conocer lo que no le es manifestado y la puede echar sin ningún momento. Ahí no gozan de una estabilidad laboral reforzada. Distinto fuera si esta persona pasa el certificado de embarazo o el esposo y le dice, mire, mi esposa está en embarazo, para que me la afilien a la EPS como beneficiaria, pues obviamente ya la empresa sabe, no la puede tocar. No se puede tocar. Bueno, hay muchas circunstancias en las que se presentan estos casos, pero yo digo que es más desconocimiento. O sea, los empresarios tienen mucho desconocimiento porque si bien tú decías ahorita que la norma busca proteger más al empleado que al empleador, creo que también al empleador, como empleadora también entro ahí, nos ha faltado conocer muchísimo más de la norma para tener herramientas también de defensa frente a todos estos casos. Te voy a plantear otro caso. Una empleada es despedida de una empresa por negarse a seguir las políticas. O sea, desde el momento de que se le contrató se le establecieron unos parámetros de condiciones mínimas pues para continuar en la empresa. Inicialmente los acepta todos, 6 meses después dice no los acepto, se le recuerda, ven, es que usted tenía sus compromisos, no los acepto, no estoy dispuesta a seguirlos, se le empieza un proceso disciplinario. En ese proceso disciplinario comete agresión verbal, ¿cómo se le dice? Desacato a autoridad y respeto a sus superiores. Esto ante la norma constituye faltas graves causales de despido. Se le instaura la causal de despido, se hace el proceso, descargos laborales, hay algo, los empresarios a veces no saben hacer un descargo laboral, y de un descargo laboral depende el éxito o no de un proceso disciplinario o de una defensa.
Se le instauran estos elementos, se opta entonces por la terminación del contrato. Días después, la empleada instaura una demanda penal por falsificación de un documento y instaura una demanda laboral por despido injustificado. En todo este proceso se encuentra que la empleada, como testigos para su contrato, para su demanda laboral, aporta un grupo de empleados que nunca tuvieron contacto con ella. O sea, empleados que estuvieron trabajando en un periodo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué indica esto? Que la empleada accedió al archivo privado de la empresa a sustraer datos que no eran de su jurisdicción para contactarlos. Ahí hay una constitución de un delito, ¿cierto? 2. La empleada sustrajo un documento borrador que se había hecho por parte del diseñador, un formato de diseño, ni siquiera era en papel original, e instaura una demanda penal por falsificación porque en el formato borrador se había utilizado el nombre de ella, porque era uno de los nombres más largos, para mirar las dimensiones y mirar la apariencia del formato. Ese documento del que me estás hablando, me perdí. Ella utiliza ese documento para instaurar una denuncia penal, supuestamente porque se había falsificado un documento de ella. Okay. Cuando pues realmente se utilizó fue un formato, incluso en material reciclable, en donde ella ni siquiera tendría por qué tener acceso a ese documento porque eran pruebas de diseño, ¿cierto? Era un documento privado. Y tercero, utiliza la línea telefónica del compañero permanente de gerencia para enviar mensajes abusivos, mentiras, e incluso brindar información de pronto a la que pudo acceder o no pudo acceder porque otra fue inventada, y deteriorar sus relaciones personales. ¿Qué elementos encontramos ahí constitutivos de delito? No, pues es que la falsedad, la sustracción ilegal, de manera ilegal, de los documentos reservados de la compañía, primero. Segundo, los maltratos, los ultrajes y las instigaciones a través de mecanismos electrónicos, por dos que veo así latentes. ¿Qué hizo el empleador ahí? Estamos mirando la posibilidad de colocar denuncia ante fiscalía. La deben colocar, yo me atrevo a decir que la deben colocar, porque si bien es cierto que ella sustrajo e inició un proceso penal, pues ustedes se van a tener que defender en ese proceso penal, pero paralelamente, para una defensa, el empleador también debe iniciar la respectiva denuncia por sustracción de material reservado de la empresa, porque ella accedió a los sistemas de información de manera ilegal dentro de la compañía, está suplantando información, está utilizando los mecanismos electrónicos para instigar a terceras personas, está utilizando fraudulentamente todo el aparato interno de la empresa. ¿Cómo está accediendo esta persona a esa información? De manera ilegal. Eso es un delito, y eso es un delito que tiene que ser denunciado por el dueño de la compañía o el representante legal en su defecto. Por ese lado creo que resuelvo pues como tu inquietud, no sé si... O sea, ahí hay constitutivo delito. Es que, a ver, muchas veces el empleador dice, bueno, dice qué delito se configura acá, y yo pienso que las personas naturales no somos quienes para estar tipificando, calificando un delito, ¿cierto? Uno va a la fiscalía y dice, tengo esta situación con este empleado, y la fiscalía califica el delito. Ellos mismos hacen la calificación. Ya en uno está, o en el abogado de la empresa, en manifestarse si realmente es ese tipo de delito, o constituye otro tipo de delito. Abuso de confianza, es un abuso de confianza, es una violación a la reserva del nombre de la empresa, porque ella puede estar utilizando este nombre de la empresa para hacer actos indebidos, para de cierta manera entrar en competencia desleal con este empleador. O sea, pueden suscitarse una cantidad de hechos delictivos de ahí. Un concurso de delitos, pues te lo podría decir así latentamente, un delito tras otro es un concurso de delitos de esta persona natural, y tiene que ser el gerente quien denuncie esa información. Y para poder despedir a un empleado que está cometiendo un delito, tiene que haber una respectiva denuncia. Te manifiesto un caso que tengo muy particular. Un muchacho que trabajaba en una empresa de alimentos. Resulta que este empleado llega un día a trabajar y le dicen, usted no puede trabajar porque aquí está la fiscalía, hay un hurto continuado y usted está implicado. A usted lo van a investigar. Eso comete el error el gerente de la empresa. Listo, lo interrogan, no hay detención, no hay privación de la libertad, no hay proceso judicial, lo despiden por hurto.
Entonces él viene y me consulta, le digo, ¿dónde está la denuncia? Mi doctora, no hay nada, o sea, investigamos en fiscalía, no hay nada en contra de él. ¿Cómo despiden un trabajador sin una prueba? A los que estaban interrogando hubo 3 detenidos, a los Dita los soltaron, a mi defendido no lo tocaron, o sea, simplemente para mí usted me robó, pero yo no probé que usted me robó, no pruebo, si yo no le pruebo a la fiscalía va a archivar. Lo que pasa, Andrés, es que una de las cosas que uno se mide al momento de poner una denuncia en fiscalía es que esos son procesos eternos, eso puede morir ahí. Depende del denunciante. Sí. Si yo como denunciante me voy para la Fiscalía General de la Nación, denuncio, y yo veo que en un mes a mí no me llaman, tienen mecanismos para empezar a presionar esa fiscalía, Sí. la procuraduría. Entonces llame y diga, mire, yo coloqué una denuncia hace tanto tiempo y no ha arrancado el proceso. Entonces para que la procuraduría arranque y se pellizque y empezar a mover internamente. Si le toca meter derechos de petición, metan derechos de petición, pero es uno el encargado de presionar a la fiscalía para que muevan este tipo de procesos. Si yo no hago esa presión, Si el fiscal en su sano sentir, siente que es un proceso que no amerita moverse, pues no lo va a mover. ¿Qué va a pasar en esos casos? Van a llamar a conciliar. Hay delitos que son conciliables, entonces van a llamar a conciliar. Entonces lleguemos a un acuerdo. Usted no sigue aquí haciendo daño, aunque ya me generó unos perjuicios, que los perjuicios yo los puedo reclamar por la vía civil o me constituyo en víctima dentro del proceso penal y reclamo mi parte civil. O sea, presento un incidente de reparación directa como víctima del delito que se cometió. Entonces, pero eso me toca moverlo es a mí. Generalmente este tipo de delitos, cuando son con situaciones económicas, no siempre, pero la mayoría de las veces terminan en una conciliación, dependiendo si el delito es querellable o no es querellable, si es un delito grave. O sea, ya habría que entrar a analizar el tipo de conducta para entrar a organizar la denuncia. Muchas veces esto ocurre porque el empleador desconoce o le da pereza el tema penal. Primero ir al búnker de la fiscalía, lo más aburrido del mundo entero, o sea, ya sí, eso, llegué allá a las 4 o 3 de la mañana, pues para que pueda le coja poner la turno denuncia. y para que pueda poner la denuncia. Entonces usted lo manda con un mensajero, pues ese es el mensajero, si es de la empresa, pues bueno, usted le está pagando un salario, pero si no, entonces el mensajero le va a empezar a facturar por horas, que es la moda de hoy en día. Entonces yo para esto, ¿qué recomiendo? Hombre, mantenga a su abogado de cabecera, que su abogado mínimamente tiene que saber cómo redactar una denuncia bien redactada por un abogado, firmada por abogado con poder, le da más fuerza a la Fiscalía General de la Nación, que si va un ciudadano, no es que no le paren bolas, pero pues hace más presión acompañado de un profesional, porque ya la Fiscalía sabe, bueno, aquí hay un abogado detrás, me puede iniciar a mí un proceso interno, digámoslo así, disciplinario, que ellos también pues lo regulan y los vigilan. Entonces yo siempre pienso, Lina, que esto es desconocimiento del empleador y muchas veces los entiendo porque como empleador se enfocan en conseguir clientes, en que su empresa crezca, en que todo el día a día. Exactamente, que sus trabajadores tengan una estabilidad laboral. El engranaje de una empresa es sumamente delicado, complicado y requiere de un compromiso muy grande por parte del dueño o del representante legal o del gerente que se tenga en su momento de la empresa, y muchas veces no hay tiempo para estar capacitándose en todo. Claro. Si usted capacita a un trabajador, más adelante puede correr el riesgo de que ese trabajador salga, monte la empresa y utiliza la información para beneficio propio. ¿Qué ventajas veo yo con estas alianzas estratégicas, por ejemplo, como con Vértice? Pues que, hombre, tienen una situación de estas y pueden llamar tranquilamente y tienen unos asesores donde les están resolviendo mínimamente la inquietud. O al menos una reacción primaria, ¿qué hacer? Inmediatamente, ¿qué hacer? Tengo que ir a la fiscalía, bueno, ayúdame con esto. Pero al menos no están manicruzados, maniatados, no lo puedo echar, sé que miedo es que me va a demandar, me va a quitar mi patrimonio, entonces yo voy a responder porque dependiendo del tipo de sociedad que yo tenga, entonces respondo con mi patrimonio, es mi familia la que va a sufrir, un desgaste laboral para un empleador es muy aburridor, el proceso laboral es muy lento, entonces contratan a un abogado y entonces doctor, inician el proceso, el abogado va y radica, pero resulta que a mí como abogada se me vencen mis términos y a mí el juzgado me requiere, si yo dejo de vencer un término, mejor dicho, me metí en un problema grandísimo, pero internamente cada despacho maneja su tiempo, entonces unos son muy rápidos, otros son muy lentos. Yo tengo un caso, por ejemplo, este muchacho que te manifiesto del hurto de la empresa de alimentos, radicamos 2017 y tenemos audiencia para 2020. Entonces, el empleador está Varía mucho dependiendo del juzgado. Dependiendo mucho del despacho, exactamente. Eso es muy relativo, digo yo. A mí a veces me da hasta pena con los clientes
pero eso no depende de uno. Yo siempre le digo a mis clientes, yo me comprometo con ser diligente, con que a mí no se me dice un término, con agotar las instancias de notificación, porque esa es otra parte que frena los procesos. Si yo me duermo con una notificación, pues el proceso se va a frenar, ¿cierto? Pero si yo estoy agotando todas las instancias y bueno, dependiendo del juzgado donde me llegue, entonces ya yo como abogada tengo mecanismos también para entrar a presionar, pero también con cautela, porque no quiero entrar a pelear con el despacho. Entonces es uno como en una, jugando como con lo que me convenga, digamos así, dentro del proceso. Pero te concluyo, para mí es desconocimiento del empleador y muchas veces temor a contratar una empresa que tenga el equipo de profesionales para brindar el servicio, porque hay unos costos que se van a subir y yo no quiero incrementar mis costos en la parte contable mía. ¿Por qué? Porque eso se me refleja en la DIAN, porque eso es una bola de nieve, que una cosa lleva a la otra, pero muchas veces esos riesgos hay que asumirlos y hay que pagar para minimizar, porque al final es un ahorro, al final del día. No sé si te resuelvo como... Andrea, otro tema que de pronto ha abordado a muchos empresarios, a muchos empleadores es, bueno, yo contrato una persona para que trabaje y por sus actitudes o comportamientos mis clientes se me van. ¿Qué pasa ahí? O sea, te pongo un ejemplo, yo puedo contratar un consultor y los consultores tienen que manejar una relación directa con el cliente. A veces el cliente denuncia o nos informa la inconformidad. Hay otras ocasiones donde el cliente simplemente decide retirarse porque estaba inconforme con una actitud en específica de ese funcionario y después uno se da cuenta de eso, que ese cliente se retiró. Ahí hay un tema de capital, donde yo dejo de percibir un ingreso por un contrato X. ¿Qué pasa ahí en esos casos? ¿Qué tipo de contrato manejan? Ese es el primer punto que habría que analizar. ¿Qué tipo de contrato se maneja con estos consultores? Porque si yo tengo un contrato de prestación de servicios, simplemente yo, ¿qué haría? ¿Qué haría en mi caso como asesora? Yo llamo al consultor y le digo, mire señor, está manifestándome los clientes, sin decir nombres propios, para no entrar pues como en esa situación tan complicada, de que su actitud es esta y esta y esta con el cliente. El servicio al cliente es el que me vende en mis portafolios. Dependo del servicio al cliente para su sustento y el de la empresa. Entonces yo quiero que me manifieste qué está pasando, porque muchas veces el empresario puede decir, no es que vino acá en una actitud muy prepotente, muy arrogante, es que no me gustó, es que... Pero ¿cómo lo estoy tratando? ¿Cómo está tratando ese cliente a mi consultor? Yo pienso que hay que analizar ambas vías. Si estamos frente a un contrato de prestación de servicios, simplemente liquido ese contrato, se acaba el problema, cambio consultor, ¿cierto? Pero si estoy frente a un contrato laboral, verbal o por escrito, pues hay que hacer el debido proceso, ¿cierto? Llamarlo, mire, me están manifestando esto, no quiero que me malinterpreten, no quiero tampoco que la empresa se vea afectada, pero por tu actitud estamos viendo reflejado pues en que este cliente se quiere ir y no lo queremos perder, porque pues a mí me cuesta mucho mantener un cliente, es que sostener un cliente vale mucho, es muy costoso, es el desgaste, es el estrés del empresario, se me va a ir, entonces esa factura se me va a reducir, es una cantidad de cosas que muchas veces los consultores no tienen en cuenta. Entonces yo invito en este caso a que se revise primero el tipo de contrato que se está manejando y segundo, tratar de analizar parte por parte qué es lo que está pasando, ¿sí? Para determinar dónde está la falla, porque muchas veces el consultor trata mal al empresario, pero ¿qué pasa si este empresario va a mi consultor y me lo trata mal? ¿Cierto? Tenemos que analizar ambas vías. Y si yo determino que es que realmente es mi consultor el que me está generando el problema, pues hombre, busco mecanismos legales para o terminarle el contrato, o ponerle una condición, o lo llamo a descargo, le pongo una condición para que continúe su contrato, o sencillamente la próxima prórroga no lo renuevo. Bueno, supongamos que es un contrato a término indefinido. Supongamos que es un contrato a término indefinido, ¿cierto? Sí. Y que en esos procesos se hizo ese debido proceso y pese a eso él continuó con sus actitudes y esto le generó una pérdida notoria a la empresa. Para eso está el reglamento interno de trabajo y lo pueden despedir. Pero financieramente yo puedo cobrar una sanción por daños y perjuicios. Si está estipulado en el contrato, sí. O sea, yo puedo estipular, bueno, entonces partamos de ahí. Yo puedo estipular